Bueno, hoy en principio concluimos ya toda esta serie de síntesis del Nuevo Testamento, una introducción, un acercamiento a los libros del Nuevo Testamento y Apocalipsis, pues nos quedamos ahí hablando de las principales interpretaciones que hay de cómo acercarse a este libro. Quiero insistir antes de avanzar en lo principal, lo importante que nos dice el propio libro de Apocalipsis es que este libro trata de la revelación de Jesucristo, lo dice el primer versículo, y hacia el final del libro dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Así que lo principal al leer este libro tenemos que enfocarnos en la persona de Jesucristo, en su testimonio, lo que vemos acerca de él, de su obra y de su obrar. Y los detalles, los cómo y los cuándos, pues no deben tener tanta importancia para nosotros. Cuando ocurran, pues ocurrirán y los podremos entender. Un repaso también, ya que es un tema complejo, pues solo recordar algunas cosas. Hay cuatro principales interpretaciones en cuanto a los acontecimientos que describe el libro. Unos interpretan que todo lo que dice Apocalipsis, excepto el final, ya es historia, ya ha ocurrido, y solo esperan que vaya a haber una apostasía final con tribulación, con un crecimiento anticristiano y que después vendrá Cristo para derrotar a todos los enemigos y vendría la resurrección de los creyentes, los vivos serían transformados y luego la resurrección también de los malvados para juicio y después ya vendrían los cielos nuevos y tierra nueva. Y esa es la primera de las interpretaciones que aparece en esta lista llamada preterista, es decir, que casi todo ya habría ocurrido. La segunda, los historicistas, es que ven el libro como un bosquejo de las diferentes etapas de la historia. Por lo tanto, la historia conforme va avanzando, vamos avanzando en el libro de Apocalipsis con el gran problema de la pregunta, bueno, ¿y en qué momento estamos de Apocalipsis, no? Y en cada momento de la historia, pues la gente lo pone en un lugar u otro. La interpretación simbólica, es decir, bueno, no hay que tomar esto como eventos que van a ocurrir, sino que simplemente revela principios generales acerca de la acción de Dios en el mundo y no hay que pensar que se vaya a cumplir nada en ningún evento. Y el cuarto es el futurista, que entiende que la mayor parte del libro de Apocalipsis, es decir, desde el capítulo 4 en adelante, son cosas que todavía no han ocurrido y que van a ocurrir. Bien, como siempre en nuestro círculo, pues principalmente esta última es la posición que entendemos. Una, porque si la Biblia la tomamos figurada, pues bueno, puede decir lo que quiera. Y por otra parte, lo que describe Apocalipsis parece demasiado fantasioso, ¿no? Si lo aplicamos a la historia pasada. Creo que las descripciones que hay ahí no tienen realmente eventos en la historia con los que compararse, algunas de las cosas que podemos leer allí. Y luego el siguiente punto, que es en el que terminamos la semana pasada, tiene que ver con el milenio. Y hoy lo que voy a hacer es poner al menos alguno de los textos para aquellos que no estén muy familiarizados con la profecía y con el libro de Apocalipsis, pues recordar que cuando llegamos al capítulo 19 se anuncian las bodas del Cordero, es decir, cuando Cristo toma a su iglesia y pues se simboliza esa unión como la de un matrimonio, donde después del compromiso, que es en el que estamos ahora la iglesia, como la novia de Cristo, ¿no? Una esposa, según las costumbres judíos, pues en ese periodo antes de ir a vivir juntos están comprometidos, pero son como si fuera esposa, y falta ese momento en que venga el novio, el esposo, para llevar a la esposa, que es lo que dice Juan 14, ¿no? Vendré a vosotros, tomaré, os llevaré, y voy a preparar lugar para vosotros, que es lo que hacían los novios en la antigüedad, ir a preparar el lugar para ya traerse a la novia a vivir con él. Entonces, Apocalipsis 19 describiría ese momento o anuncia la llegada del momento de las bodas del Cordero. En el mismo capítulo, lo que describe es que la visión de un caballo blanco
que el que lo monta tiene un nombre que se llama Fiel y Verdadero, de su boca sale una espada afilada y viene precisamente para herir a las naciones que se han rebelado contra Dios y para regirlas, es decir, para establecer su reino. Y para ello, pues este jinete, digamos, lo que va a hacer es apresar la bestia, que es otro nombre para el anticristo, y con ella también a su compañero, que es el personaje religioso, el líder religioso, que es el falso profeta, y dice que los dos son arrojados al lago de fuego que arde con azufre, es decir, al infierno, son ya eliminados para siempre. Y luego lo que va a hacer también es, dice en el capítulo 20, versículo 2, prender al dragón, la serpiente antigua, y si todavía no sabes quién es el dragón y la serpiente antigua, pues lo dice Juan, es el diablo y Satanás, nombres que se le dan al diablo y Satanás es el mismo. Y entonces lo que va a hacer, dice Apocalipsis 20, versículo 2, que lo va a atar por 1000 años. Entonces estará atado y viviremos en paz, ¿no? Sin el anticristo, sin el falso profeta y con Satanás atado, pues será un mundo bastante bien diferente al actual. Y dice que eso será por 1000 años. Luego dice que ve tronos donde se sientan sobre ellos los que reinan con Cristo, y vuelve a decir por 1000 años. Y luego los demás muertos, es decir, los que no son los creyentes, no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces dice que esa es la primera resurrección, los que resucitaron antes, que es los creyentes en Cristo. Eh, Hay muchas más veces en el capítulo, algunas más, que habla de esos 1000 años. Y ese es el punto de interpretación, ¿no? De qué son esos 1000 años, si son literales o no, y a qué se refiere. Y eso es lo que llamamos ese periodo donde Satanás está atado y Cristo reina con los suyos, es a lo que se llama el milenio, que es de lo que estamos hablando, de las interpretaciones acerca del milenio. Comentamos ya las tres primeras la semana pasada. Los primeros son los que creen que esos 1000 años no son 1000 años literales, sino que es algo simbólico, figurado, y consideran entonces que el milenio describe la época de la Iglesia. Por lo tanto, según ellos, ahora mismo estaríamos en el milenio. Bueno, parece bastante difícil, ¿no? Hay que espiritualizarlo, si no es imposible. El mundo de hoy no tiene nada que ver con lo que dibuja la Biblia, que es el milenio. Ahora, solo valdría en sentido espiritual, nada más. Los otros, los segundos, son los que eh, creen en la venida del Señor después del milenio. O sea, sí que el Señor va, que hay un milenio y que el Señor viene después del milenio. Pero para ellos el milenio en realidad tampoco son 1000 años literales, sino que es un tiempo de avance del Evangelio. Es decir, si ahora el mundo está mal, pues con el tiempo llegará un momento que el Evangelio va a avanzar justo hasta que ya tenga un impacto importante en el mundo. Entonces es cuando el Señor va a venir, ¿no? Por la predicación del Evangelio de la Iglesia, pues el reino va a ir avanzando, mejorando todo, y entonces vendría el Señor. Entonces algunos piensan eso, que el mundo va a ir a mejor y que habrá como una edad de oro, que serían esos 1000 años, pero tampoco literales 1000 años. Y luego las otras dos, que son premilenaristas, quiere decir pre porque el Señor vendría antes del milenio. Y en este caso sí entienden que el milenio son 1000 años literales, que tiene sentido porque hay una repetición, una insistencia, ¿no? En el pasaje 1000 años, 1000 años, 1000 años. ¿Y por qué habría que tomarlo en sentido figurado? Y es la creencia en que el Señor vendría antes de que empiece ese milenio. De hecho, el Señor vendrá para establecer ese milenio. Al venir y reinar es que hace posible que haya ese reino donde Satanás está atado, y ese reino de paz, de prosperidad, de bienestar, bajo el reinado de Cristo en la tierra. Entonces, dentro de ellos hay dos líneas, una que es dispensacionalista, que cree que la historia tiene varias etapas, y
y en este caso, pues creen, también lo asocian con el arrebatamiento antes de la tribulación, con lo cual después de la tribulación, después del arrebatamiento vendría la tribulación, la gran tribulación, y después finalmente vendría esa venida de Cristo para reinar, ¿no? En esa interpretación, pues lo que se espera del futuro es que la venida del Señor, perdón, tendría como dos etapas. O sea, es la segunda venida, pero tendría como dos partes. Una primera, que es la que conocemos como el arrebatamiento, donde el Señor viene en las nubes, los muertos resucitan, creyentes, los creyentes muertos resucitan, los vivos son transformados, arrebatados, y sería para celebrar precisamente las bodas del Cordero, y entre tanto en la tierra estaría ocurriendo la gran tribulación, que duraría 7 años, y también entienden que el periodo, el tiempo de la Iglesia actual es como un paréntesis en la historia, en que Dios dejó a Israel para tratar y hacer su obra a través de la Iglesia, y después del arrebatamiento, pues entonces retomaría el Señor el trato de Israel como su pueblo aquí en la tierra. Y bueno, pues ahí a través de un remanente judío empezaría a predicarse el Evangelio, pero que sería un Evangelio diferente del Evangelio que se predica hoy, porque claro, el Evangelio que predicamos hoy de gracia es para ser parte de la Iglesia. Entonces, en ese caso, sería un Evangelio diferente al que llaman el Evangelio del Reino, que comentábamos un poco la semana pasada, que es diferente al Evangelio de la gracia. Y la segunda venida propiamente tendría lugar después de todo eso, y sería para establecer ese milenio, esos 1000 años de gobierno de paz en la tierra, hasta que al final de ese milenio ocurre una rebelión de las naciones del mundo, y vendría entonces el juicio final para dar paso a los cielos nuevos y la tierra nueva. Y luego la variante es la que se conoce como premilenarismo histórico, que cree también que el Señor vendrá antes del milenio, y que el milenio pues, es un periodo entre la venida de Cristo y el juicio final, pero no necesariamente con un trato especial o distinto con Israel. Y sobre todo que no habría ese arrebatamiento previo, sino que al final, justo antes del milenio, después de la tribulación, pues vendría el Señor y ocurriría al momento el arrebatamiento, la resurrección de los creyentes muertos, y ya su venida para establecer el reino. En este caso, pues el orden de acontecimientos que se esperan, pues serían: ¿qué va a ocurrir en el mundo? Pues que cada vez haya una mayor apostasía, que va a desembocar en la tribulación y gran tribulación, y entonces vendrá Cristo para que resuciten los justos y establecer esos 1000 años de justicia, del reinado de Cristo en la tierra, literal, durante 1000 años, ¿no? Y después, al final de los 1000 años, pues sí que todos coincidirían en que Satanás sería desatado, que volverá a levantar esa oposición contra Cristo, y Satanás pues va a ser derrotado, y ya ocurriría la resurrección final, que sería el juicio final para dar paso al fin del mundo y a cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, pues esa es la última posición. Esta la sostuvieron ya también padres de la Iglesia conocidos como Ireneo, Papías, Justino Mártir, Tertuliano, pues todos se inclinaban por este punto de vista. Bueno, un cuadro de resumen de las diferentes posturas escatológicas. Escatológicas quiere decir lo que tiene que ver con los tiempos del fin, pues da aquí lugar a cuatro combinaciones, por así decir, que hay los post milenarista y amilenarista. Serían las cuatro posturas escatológicas. Entonces, en el primer caso, pues el arrebatamiento antes de la tribulación sería pretribulacionista,
y premilenarista, porque vendría la segunda venida antes del milenio. La segunda postura pues sería la post-tribulacionista, pero premilenarista, es decir, la tribulación primero, el rapto después, después el milenio. Y luego el tercer caso pues sería el postmilenialismo, donde cree que ahora mismo estamos avanzando, estamos ya en el tiempo del milenio, avanzando, y, y la amilenialista, pues amilenialista donde pues el milenio es algo simbólico, ¿no? Y al final es casi lo mismo que el postmilenialismo. Y básicamente eso es un resumen de las diferentes posiciones. Bueno, antes de llegar a una conclusión, una reflexión final, solo unas pinceladas casi más curiosas que otra cosa, es que los números también son importantes en la Biblia y aunque creo que hay que ser muy cautos cuando hablamos de esto, pero bueno, sobre ciertos puntos hay un consenso más o menos general, ¿no? En general los números en el este del mundo suelen darle bastante importancia, ¿no? Por ejemplo, en la India, en la China, en Caldea, los caldeos, en Egipto también, en Grecia, y pues ya se daban valor a los números como simbólicos de ciertas cosas. Y creo que en la Biblia pues también vemos que hay números que se repiten. Y si se repiten no es por casualidad, pero tampoco para jugar con ellos, porque claro, los números se prestan a hacer las combinaciones y sacas las conclusiones que quieras. Pero sí que yo creo que podemos ver en el diseño de Dios que hay números, hay proporciones que caracterizan nuestro mundo, nuestro cosmos, ¿no? Desde los cristales del hielo, donde se ve esa armonía perfecta en algo microscópico, que se ve como tiene una forma y una estructura ordenada, y vemos el orden de Dios también en el universo, hasta tal punto que el Señor habla de números cuando dice que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, ¿no? En Mateo capítulo 10. Así que los números forman parte del diseño de Dios y son, pues, esa repetición. Cuando vemos ciertos números que se repiten, creo que tenemos que ver en ellos que se quiere comunicar alguna idea. Entonces, bueno, os comparto algunas ideas sin que profundicemos demasiado sobre ello, pero por ejemplo, el número dos representaría en la Biblia como la rúbrica, la firma, es el testimonio, es la verdad, es la certeza, la firmeza. O sea, el 2 tiene que ver con eso, con afirmar algo como verdadero. Y vemos eso en el Antiguo Testamento como Dios demandaba siempre la presencia como mínimo de dos testigos, por ejemplo, para algo tan grave, tan serio como condenar a alguien a muerte. Como mínimo tenía que haber dos testigos, igual que para otras acusaciones. También Dios eligió para su testimonio dos tablas de la ley, ¿no? Pues él puso su ley en dos tablas. Pues ahí aparece ese número dos. O cuando decidió enviar a los apóstoles, los envió de dos en dos. ¿Por qué no los envió de tres en tres o de cuatro en cuatro? ¿No? Pues los envió de dos en dos, porque era lo que se aceptaba como un testimonio verdadero. Igual que los 70 también fueron enviados de dos en dos. En el libro de Apocalipsis, pues lo encontramos en el capítulo 11, por ejemplo, cuando habla de dos testigos, pues hay dos testigos que van a venir a proclamar. Así que la repetición del número dos puede ir muchas veces tener este sentido, ¿no? De declarar algo con firmeza, un testimonio de la verdad. El número tres es más popular, ¿no? Incluso entre los paganos siempre se ha asociado el número tres con la divinidad. Claro, hay que recordar que los paganos al final pues vienen de Adán y Eva también, ¿no? Y la noción de Dios ha perdurado en el ser humano, aunque luego se haya apartado y se haya ido a otras creencias, pero los primeros seres humanos que Dios creó y que conocían a Dios, pues fueron transmitiendo a las generaciones lo que Dios les comunicó. Bueno, pues el número 3
se ve en la creación de Dios también como reflejo de Dios, ¿no? Dios se da a conocer de muchas maneras. Una de ellas es a través de su creación. Hoy los expertos pueden ver un cuadro de un pintor famoso y aunque no conozcan ese cuadro pueden identificar quién fue el pintor, ¿no? Pues es un cuadro de Monet o es un cuadro de otro pintor, pues porque tienen características que reflejan a ese pintor. Y en la creación, en la naturaleza, por ejemplo, observamos que la creación de Dios es tridimensional, es alto, bajo y ancho, ¿no? Hay tres dimensiones en lo que Dios ha creado. El tiempo que Dios ha diseñado también tiene pasado, presente y futuro. O los elementos que Dios ha creado, pues en la Biblia, para englobarlos a todos se usan también tres términos. Se habla del cielo, la tierra y el mar. Cielo, tierra y mar. Y así hay varias otras expresiones. Una repetida en la Biblia y que aparece en Apocalipsis también es que describe a Dios como el tres veces santo, ¿no? Lo decimos, que Dios es tres veces santo. Aunque eso ya lo hemos explicado también muchas veces, que la repetición en el hebreo santo, 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 es porque el hebreo no tiene la palabra santísimo. Entonces, para decir santísimo, la manera de decirlo era repetirlo tres veces. Pero ya en el Nuevo también lo encontramos en el griego, en Apocalipsis 4, versículo 8, que Dios es santo, santo, santo. Y bueno, habría más cosas, pero esas son las ideas principales. El número 4 lo relacionamos también con la naturaleza, que también es otra manera en que estamos diciendo, ¿no? Que Dios se da a conocer. Y el número 4 aparece en muchas cosas. Principalmente serían los cuatro ángulos de la tierra. Eso aparece repetido en Apocalipsis, en Isaías, donde se habla de los cuatro ángulos de la tierra para decir qué, pues para abarcar la totalidad de la tierra, ¿no? Definida por sus cuatro ángulos. También hay cuatro vientos y cuando se describe la población, también es interesante en Apocalipsis, por ejemplo, cuando describe a los pobladores, a los seres humanos, pues también usa cuatro términos. Se dice tribu, lengua, pueblo y nación. Ese número cuatro, otra vez abarcando a toda la humanidad, ¿no? En tribu, lengua, pueblo y nación. Aquí no queda nadie fuera. Y luego muy característico en Apocalipsis 21, cuando habla de las dimensiones de la Jerusalén celestial, pues tiene forma de cuadro o de cuadrado, un cuadrado tridimensional, ¿no? Que es un cubo, y ahí aparece repetido ese número 4. Así que el número 4 pues lo conectamos con la creación, con la naturaleza y como Dios también se revela en la naturaleza. Otro número importante es el número 7, también muy conocido. El número 7 es la combinación de dos números. El 7 es 3 más 4. Entonces ya hemos visto el número 3 lo que era, el número 4 también. Es la unión de Dios con su mundo, la unión de Dios con su creación. Y por lo tanto habla de la armonía que viene cuando Dios está unido con su creación. Se unen estos dos conceptos. Y bueno, pues el número 7 aparece en cosas de la naturaleza extraordinarias, como puede ser, por ejemplo, el arco iris, ¿no? Qué curioso que son siete colores los que forma el arco iris, ¿no? O las notas musicales son siete. ¿Por qué no son ocho ni nueve? Son siete. Y sobre todo, algo que es de diseño divino, los días de la semana, 7 días. Interesante también, ¿no? Que en pleno siglo XXI, con un movimiento tan anticristiano que cada vez avanza más en nuestra sociedad, sin embargo, hay un testimonio que viene desde la creación. La semana de 7 días. ¿Quién inventó la semana de 7 días? Interesante, ¿no? Como en los calendarios, en todas las casas de todos los españoles, de todos los europeos, de todos los occidentales, tenemos calendarios que dan testimonio del diseño de Dios, ¿no? Y Dios decidió y eligió una semana de 7 días. Bueno, hubo un intento de cambiarlo, ¿no? La Revolución Francesa, que fue una revolución antidios,
durante unos años establecieron un calendario con semanas de 10 días. Claro, buscaban que la gente trabajara más y descansara menos, pero fue un fracaso, ¿no? Y tuvieron que volver atrás y hoy siguen teniendo la semana de 7 días. Son testimonios interesantes. Bueno, para los hebreos en particular, el número 7 era el número de la perfección y lo encontramos, por ejemplo, en algunos muebles o algunas cosas importantes para los judíos, como es el candelabro. El candelabro de oro del tabernáculo tenía 7 brazos. Y Isaías capítulo 11 pues describe al Espíritu de Dios como los 7 espíritus, es decir, el espíritu completo, el espíritu perfecto es el Espíritu de Dios y se habla como de 7 espíritus. También el número 7 en Apocalipsis, ahí aparece repetido, ¿no? Con las 7 estrellas, las 7 iglesias, los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Eso no es casualidad, ¿no? No puede ser casualidad. Nos está hablando de diseño divino, de plan divino, de cómo Dios diseñó las cosas. Incluso las fiestas judías, por ejemplo, también son múltiplos de 7, ¿no? Eran fiestas de 7 días o de 49 días, ¿no? Como el año del jubileo, 50 años, pues 7 por 7, 49. Entonces el número 7, 14 días, las fiestas judías siempre hay, van en función de múltiplos del número 7. Así que ese es el número de la perfección. Y quizá un detalle curioso relacionado con profecía, con Apocalipsis, es que hay un momento que se describe 2 veces por lo menos en el capítulo 11 y el capítulo 12, que se habla de 3 años y medio, que tiene que ver con la tribulación, ¿no? Y 3 y medio es la mitad de 7, es decir, se ha roto, se rompe el pacto, se rompe lo perfecto y viene la gran tribulación. ¿Qué decimos del número 6? Por mencionar un número más, pues el número 6 es 7 menos 1. Y 7 menos 1, si el 7 es perfecto, pues es imperfecto. Y el imperfecto es el ser humano, es el número de hombre, el número 6. Y, y ahí tenemos pues los múltiplos de 6 que se conectan con las personas, ¿no? Hay 12 tribus, las horas también, 24 horas, ¿no? El número 666 se dice que es número de hombre, es un número de hombre. Y luego sus múltiplos, ¿no? Como los 144.000 sellados de Apocalipsis, pues son múltiplos de 6. Y en Apocalipsis, pues en los últimos 2 capítulos, en el 21 y 22, hay mucha repetición de ello, porque encontramos 12 puertas, 12 ángeles, 12 cimientos, 12 apóstoles y 12 frutos del árbol de la vida. Así que este número 12 pues podría verse también como una combinación. Si antes hablamos del 3 más 4 que da 7, pues 3 por 4, 12. Es la combinación de Dios y su mundo, la armonía perfecta, ¿no? De Dios en su mundo. Bueno, solo unas pinceladas curiosas que, sobre todo Apocalipsis, como la literatura apocalíptica toda, pues le da importancia a los números, pues algunas ideas. Y bien, quiero terminar para que no perdamos el norte, para que no nos desanimemos con lo que no entendemos de Apocalipsis, pues que nos quedemos con lo importante. Lo importante es que, ¿cuál sería el propósito? ¿Por qué Dios guió a Juan a escribir este libro? ¿Por qué escribió este libro y lo envió a 7 iglesias de Asia? ¿Y por qué Dios decidió que fuera incluido en el canon, que fuera incluido en su libro para ser leído por las personas de todos los tiempos y todos los lugares del mundo? Bueno, lo primero es que el libro encontramos que fue escrito para tiempos de prueba, para tiempos de persecución, tiempos difíciles. Y ya en el primer capítulo encontramos ese mensaje: no temas, yo tengo las llaves de la muerte. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Dios tiene control de lo que ocurre. Lo que ocurre en el mundo no son accidentes, están bajo los límites y bajo lo que Dios permite. Y sobre todo nuestra vida está en las manos de Dios. Y esto nos da una tremenda confianza verlo en el libro de Apocalipsis. ¿Qué más podemos ver? Pues vemos que Dios es el gran vencedor de la historia.
aunque la historia parece que va mal, pero al final Dios va a dar carpetazo, ¿no? Y va a establecer su reino, y ese reino de paz y de justicia, y donde además pues vendrá lo que hoy no vemos, la retribución justa, pues los juicios de Dios para dar su recompensa a los fieles y el castigo a los infieles. Y creo que podemos ver además principios para la Iglesia, que es un libro escrito para nosotros también. Y yo digo que la profecía en general, y por lo tanto Apocalipsis también, no se nos dio tanto para que conozcamos el futuro, para que seamos los que sabemos lo que va a pasar, sino para que esa información nos ayude a vivir el presente de una manera correcta, para saber cómo vivir, para saber vivir a la luz del futuro. ¿Por qué mandamos a nuestros hijos al colegio? ¿Por qué van al instituto? ¿Por qué van a la universidad? Porque se piensa en el futuro, en su preparación para la vida. Pues el Señor también nos da un vistazo, algunas ideas acerca del futuro para que vivamos en el presente de una manera más sabia, con vistas a la eternidad. Dios advierte claramente en Apocalipsis que hay juicio, que el juicio de Dios no es una amenaza para asustarnos, es una realidad de que Dios es un Dios justo y en algún momento intervendrá y hará justicia. Y que por lo tanto todo lo que hace cualquier ser humano, cualquier persona, creyentes y no creyentes, tiene consecuencias eternas, tendrá consecuencias eternas. Que la ley de Dios, la que puso en el campo, es una ley universal que se aplica también a la vida de las personas. Es decir, lo que siembra es lo que cosechas. Si siembras patatas, no cosechas higos. Lo que uno siembra, cosecha. Y es importante que ahora, en tu vida, en mi vida, estamos en la etapa de sembrar y el futuro cosecharemos. Y es importante pensar, si solo piensas en hoy, pobre de nosotros, si no plantasen patatas, ¿verdad? Claro, plantas patatas y vas a enterrarlas y dice, hombre, qué desperdicio, era mejor comerlas y no enterrar el trozo de patata. Sí, claro, pero lo sembramos para poder cosechar mañana y poder comer mañana. Si lo comemos hoy, lo que sembramos, y así vive la gente tristemente, no solo pensando en la patata de hoy, pero hay que sembrar para cosechar mañana. Vemos también como en la persona de nuestro Señor, con aquel que es nuestro maestro, al que seguimos, pues que Cristo tuvo que pasar por su etapa de Getsemaní, que no fue agradable, tuvo que pasar por el Calvario, pero de ahí pasó a la gloria. Y los que seguimos a Cristo, pues es posible que en mayor o menor medida tengamos que pasar por nuestros calvarios, pero podemos ver que también participaremos de la gloria, igual que Jesucristo. Creo que el libro de Apocalipsis también es una exhortación, en el sentido de aviso o de consuelo, en los dos sentidos. Iniciaba este libro, lo decíamos al principio, con esa bienaventuranza, ¿no? Esta promesa, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que hay una bendición en leerla, escucharlo y guardarlo también. Y Pedro también, cuando en su segunda carta habla de las cosas que van a ocurrir y habla del fin del mundo, pues dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, eso es segunda Pedro 3:11, de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? O sea, el pensar en el fin debe hacernos pensar cómo vivir el presente. En Apocalipsis veo a mi Dios, a tu Dios, si es tu Dios, que es soberano, Él está por encima, dirige todo, es todopoderoso, no hay poder, no hay autoridad, no hay nación, no hay reino que pueda contra
su palabra y contra sus decisiones. Dios es justo, aunque como dice Hebreos, a veces puede parecer en el presente que no lo es. Dios sí que es justo y por lo tanto Dios es digno de nuestra adoración, como lo leemos en Apocalipsis 4 y 5, en aquellas visiones. Los propósitos de Dios no hay nada ni nadie que los vaya a impedir. Y si queremos un resumen quizá de cuál es el propósito final de Dios, ¿qué es lo que Dios se propone? ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Qué es lo que pretende? ¿A dónde pretende Dios llegar? Bueno, pues me gusta esta frase del sermón de Pedro de Hechos, capítulo 3, versículo 21, que es la restauración de todas las cosas. Todo aquello que fue estropeado por el pecado, por la desobediencia, por dar la espalda a Dios, por vivir de espaldas a Dios, Dios se ha propuesto y lo va a hacer, que es restaurar todas las cosas. Y ahí en Hechos 3, en aquel sermón de Pedro, nos explica que el primer paso, el primer gesto, el principio de la restauración de todas las cosas, ¿cuál fue? La resurrección de Jesús y su ascensión a la gloria. Eso es el principio, es la muestra, es el anticipo de lo que Dios va a hacer, Dios quiere hacer con todos aquellos que creen en Él y confían en Él. Antes de una palabra más final, había una tarea más que había pedido, alguien la hizo, no importa si no la leéis, porque la voy a poner de nuevo, pero quizá de otra manera. Esto es por compartir lo que la persona trabajó y realmente, bueno, la pregunta era qué paralelismos puedes encontrar entre Génesis y Apocalipsis. Es muy interesante, ¿no? Y vemos también ese diseño de la Biblia, del primer libro y del último libro de la Biblia, y cómo hay paralelismos. Bueno, voy a poner la siguiente que se ve un poco mejor, porque lo he puesto en dos columnas. Bueno, aquí no se ve. A ver si esto se puede. Bueno, vale. Bueno, veis bien, ¿no? La izquierda es Génesis y la derecha es Apocalipsis. Y es interesante cómo hay esa tremenda relación entre los dos libros. En Génesis vemos la creación, en Apocalipsis vemos una nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas. En Génesis el cielo y la tierra fueron creados, en Apocalipsis desaparecen y aparecen nuevos. En Génesis hay noche, en Apocalipsis ya no hay noche. En Génesis los mares son creados, en el cielo no hay mar. En Génesis aparecen el sol y la luna, pero en Apocalipsis ya no hacen falta. En Génesis tenemos un huerto, que es el hogar del hombre, pero en Apocalipsis tenemos una ciudad a cuya luz andan las naciones. En Génesis brotó en medio del huerto el árbol de la vida y también en Apocalipsis en medio de la ciudad está el árbol de la vida. En Génesis tenemos un río que sale del Edén, pues en Apocalipsis también hay el río que sale del trono de Dios. En Génesis capítulo 2 tenemos el casamiento, la boda del primer Adán, pues en Apocalipsis 19 tenemos el casamiento del segundo Adán. En Génesis 3 aparece el gran enemigo del hombre, de la humanidad, y en Apocalipsis 20 es arrojado, desaparece, es arrojado al lago de fuego. En Génesis 3 Dios se paseaba en el huerto y se entiende que visitaba regularmente y caminaba, ¿no?, con Adán y Eva y charlaban juntos. En Apocalipsis ya no viene de visita, sino que Dios habita entre los hombres. En Génesis 3 se inaugura, inicia el dolor y el sufrimiento, pero leemos que en Apocalipsis, en la eternidad, no hay lágrimas ni dolor. En Génesis 3 también tenemos la maldición, escuchamos la maldición pronunciada por primera vez, ¿no?, por el pecado, pero en Apocalipsis 22 dice no habrá más maldición. En Génesis 3 entra la muerte, ya no habrá muerte en Apocalipsis. Y finalmente en Génesis 3 termina con el hombre que es quitado del huerto, de ese lugar de ensueño, el jardín del Edén, donde estaba el árbol de la vida,
y es apartado, ya nunca más puede entrar allí. Y en Apocalipsis 22 vemos al hombre de vuelta en el paraíso con el árbol de la vida a su disposición para poder disfrutar de él. Sí que interesante, como veis, una lista grande, ¿no? Del paralelismo entre Génesis y Apocalipsis. Y ya este es lo último. Insistir que Apocalipsis es el triunfo de Cristo. Cristo vence al mal. Los que mueren por Cristo viven. ¿Os acordáis de la visión de los mártires? Allí están con Cristo. Los que sufren reinan con Cristo. Sí que es un libro de consolación. Y realmente si leemos y entendemos las ideas principales del libro de Apocalipsis, pues deberíamos unirnos al llamado de Juan, como termina en Apocalipsis 22, versículo 20 al 21, dice, ven, Señor Jesús, ¿no? Si esto es el final, si esto es lo que esperamos, si esto es algo que vale la pena llegar a ese final, pues deberíamos estar orando más, ¿no? Ven, Señor Jesús. Cuando los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar, ¿qué es lo que el Señor enseñó? Venga tu reino, lo primero. ¿Qué esperamos? ¿Que vengan tiempos mejores? ¿O deberíamos clamar más, ¿no? Ven, Señor Jesús. Y entre tanto, aunque oremos, pues el Señor vendrá cuando tenga que venir. Probablemente yo a veces digo que si el Señor no viene antes, a lo mejor es porque ve que tampoco tenemos mucho interés en que venga. Y dice, ah, pues si no quieren que vaya, pues yo no tengo prisa por ir, ya iré, ¿no? Puede ser que el Señor retrase su venida porque no ve mucho interés en su iglesia, en que Él venga, pero vendrá. Y entre tanto, pues la vida es complicada, la vida es dura, la vida hay enfermedades, hay dolor, hay sufrimiento. Y por eso las últimas palabras de este libro, las últimas palabras de la Biblia, las últimas palabras del mensaje de Dios para el hombre, es lo que todos necesitamos y pone a nuestra disposición, que es la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén.